son videos anteriores y ahí voy a estar subiendo igual los videos de la anterior ayudantía para que los puedan volver a ver. Sin nada más que decir, vamos a empezar nuestra auxiliatura de hoy. Recording in progress. Bueno, lo primero que hay que conocer sobre el área de producción es identificar muy bien el término de productividad. Productividad se dice que es una división conocida como la división de resultados, o si podemos decir las ventas que hay, o en bolivianos cuánto se han vendido en dinero directamente, entre los recursos. En otras palabras, lo que la productividad trata de decirnos es que si nosotros somos eficientes con la utilización de los recursos según los resultados que está obteniendo la empresa. Entonces, dentro de lo que es productividad, siempre lo que llega a ser ventas totales, el ingreso total o términos así como total, cositas así, es netamente resultados. Son los resultados de un mes, las ventas de un mes, etc. Y la parte de abajo que dice recursos es los materiales o los factores utilizados, que pueden ser recursos humanos, recursos financieros, recursos materiales, entre otros. Entonces, netamente es una división, todo lo que tiene que ver con productividad. Y lo que tenemos que identificar, en otras palabras, qué es lo que va arriba, qué es lo que va abajo y cuál es la interpretación de la productividad de ese ejercicio en específico. Por ejemplo, el ejercicio 1 dice lo siguiente. Una empresa contable genera servicios valuados en 8.000 bolivianos por día y tiene costos totales de 5.000 bolivianos por día. Calcular su productividad e interpreta indicando cuál es la importancia y el significado del valor calculado. Entonces, como podemos ver aquí, claramente nos está dando dos valores. Genera servicios que ya y el otro que es costos totales. Entonces, vamos a nosotros identificar el término que dice genera servicio, es como el ingreso total que está obteniendo esta empresa contable. Y los costos son los recursos utilizados, seguramente salario. Y lo único que tenemos que hacer es dividir. Dividimos entonces en el ejercicio número 1. Le voy a colocar acá. Dividimos para saber la productividad de la empresa contable. Va a ser igual a dividir 8.000 entre 5.000. ¿Ya? 8.000 entre 5.000. Entonces, como es solo una división, lo vamos a hacer aquí porque no la tengo mi calculadora en mano. Y aquí. 8.000 dividido entre 5.000. 1.6. Entonces, 1.6. ¿Qué quiere decir este valor de 1.6? Que por cada un boliviano utilizado, que es su costo, se genera 1,6 bolivianos de ingreso. O utilizado respecto al costo, se genera 1,6 bolivianos de los servicios ofrecidos por la empresa. En otras palabras, ¿qué quiere decir esto? Que por cada un boliviano que está colocando la empresa para que pueda funcionar, está logrando generar 1,6 bolivianos. Entonces, este valor se dice que cuando es mayor a 1, se dice que la empresa es productiva y que debe seguir operando, que no hay ningún problema.
Cuando es igual a 1, quiere decir que como que por un boliviano que yo doy, un boliviano me envuelve, entonces como que da lo mismo, no estoy recibiendo nada de utilidad o nada de ganancias. Y cuando este valor es menor a 1, automáticamente se dice que la empresa no es productiva y que debería tal vez tomar en cuenta cuánto está utilizando de recursos, qué estrategias puede usar para obtener mejores resultados. Pero, ¿cómo estoy sacando esta interpretación de acá? Recuerden que abajito el valor de 5.000 corresponde a costos y el valor de 8.000 corresponde a servicios valuados o los ingresos que tuvo la empresa. Entonces nosotros automáticamente decimos que este 1,6 abajo tiene un 1. Entonces ese 1 corresponde al costo total y el 1,6 corresponde a los ingresos totales que está obteniendo la empresa. Entonces, ¿cuál es la importancia? Nosotros ahí la importancia de identificar la productividad es para saber la situación de la empresa, si está logrando generar ingresos con los costos que está teniendo. Nada más. Entonces, y el significado del valor calculado por cada un boliviano utilizado respecto al costo, se genera 1,6 bolivianos de los servicios ofrecidos por la empresa. Es como que yo coloco un peso para producir y me está volviendo 1,6 por cada servicio brindado, por cada actividad, por toda esta actividad hecha, ¿ya? Pero se evalúa en ese sentido. Ahora, es eso netamente, entonces ustedes lo que tienen que identificar es que abajo siempre son los recursos y arriba son los resultados. Entonces ustedes leen por cada un boliviano de recursos utilizados se está logrando generar un ingreso total de 1,6. O sea, por cada un boliviano se genera 1,6. ¿Cuál es la importancia? Me permite ver la situación de la empresa si está logrando generar ingresos con los costos que está teniendo esto. ¿Ya? Hasta aquí, tal vez alguna pregunta o duda, consulta tal vez. Ok, seguimos. El número 2 nos habla de sobreproducción cuantitativa. ¿Por qué se hace una sobreproducción? Porque puede haber el caso de que muchas veces una empresa tiene máquinas que generan un margen de error, es decir, puede haber una situación de que produce 100 unidades, pero defectuosas salen 5 y por eso necesita producir más de lo que estima que van a salir mal estos productos. En este caso dice, una fábrica pretende vender este mes 2.000 unidades de producto. Entonces, la fábrica o el pronóstico que está teniendo es de 2.000 unidades. Suponiendo que normalmente existe un 10% de productos defectuosos cada mes. Entonces, normalmente dice existe 10% de productos defectuosos. ¿Cuántas unidades de producto debe producir la fábrica para cubrir el porcentaje de productos defectuosos estimados este mes? Entonces, igual va a ser solamente una multiplicación. Vean, la empresa dice que tiene que producir 2.000 unidades. ¿Ok? Necesita tener 2.000 unidades en stock. Entonces, la empresa necesita 2.000 unidades. Pero se dice que existe un 10% de productos defectuosos. Entonces, suponiendo que estos 2.000 y calculamos el 10%, 200 unidades van a salir con error. Entonces, en total, si estimamos que existe un 10% de defecto y restamos estos 2.000 menos los 200 que se quieren producir, entonces estaríamos diciendo, ok, entonces solamente vamos a tener 1.800 unidades.
¿ok? 1.800 unidades. Por tanto, para poder estimar o para poder decir que por lo menos podamos cubrir esta situación, se deben producir estas unidades más por adición. Lo que sería que la empresa, los defectuosos serían 200. Por tanto, la empresa deberá producir para poder satisfacer esa necesidad. Ay, perdón. Uy, uy, uy. Justo ahorita se quiere actualizar todo. 2.200 unidades. ¿Ya? Eso es lo que hacen. Lo único que estamos haciendo, multiplicamos el 2.000 por el 10%. Y una vez tenemos eso, le aumentamos a la producción que se planeaba tener para ese mes. Luego dice, inciso B, al finalizar el mes, se tuvo solamente 100 unidades defectuosas. ¿Cuántas unidades de producto se tendrán que almacenar? Entonces, dice que ya, bueno, ese mes, obviamente el porcentaje no es fijo, no es, puede ser que la empresa, que la máquina no haya tirado tantos productos defectuosos. Entonces, si teníamos 2.200 unidades, o estimamos 2.200 y producimos 2.200, pero dice que solamente 100 fueron defectuosas. Entonces, si solamente 100 fueron defectuosas, perdón. Entonces tenía 200 de más, menos las 100 que realmente fueron, voy a tener 100 unidades que se tendrán que almacenar. ¿Por qué? Porque yo produje 2.200, ¿ok? Pero de esas 200 dice que solamente 100 salieron defectuosas. Entonces, si le resto a ese 200 que yo estoy agregando para poder contrarrestar esto de los defectos, menos 100, entonces estas 100 unidades que me sobran van a ser las que se van a almacenar en el almacén, y esto siempre genera un costo adicional. Porque las 2.000 unidades que había, entonces esas 2.000 unidades automáticamente se van a vender, es lo que se estima vender. Pero se produjeron 100 unidades de defecto, entonces esas 100 unidades es lo que va a quedar de defecto para almacenar. Y con eso se termina, solamente que las 100 unidades son las que se van a tener que almacenar. ¿Hasta aquí alguna pregunta o duda? Ok, sigamos entonces. Luego existe una sobreproducción por anticipación. Esta situación suele ocurrir cuando queremos anticipar tal vez y no hacer esperar al consumidor para que después de producir recién le pueda ofrecer. Entonces, por esa situación igual puede pasar la sobreproducción. Dice, una fábrica planea elaborar 10.000 piezas. Entonces, la fábrica estima elaborar 10.000 piezas, perdón. Y estas para el 20 de septiembre. Para el 20 de septiembre. Pero se termina anticipadamente el 10 de septiembre. O sea, que el 10 de septiembre ya están estas 10.000 piezas. La producción estimada es de 1.000 piezas por día. Entonces, producción estimada o producción por día es de 1.000 piezas. Inciso A. ¿Cuántas piezas del producto se deberá almacenar hasta el 20 de septiembre por esta producción anticipada, donde se inició la producción el 1 de septiembre? Ok, nosotros vemos que está produciendo desde el 1 hasta el 20 de septiembre. ¿Ok? Se elabora desde el 1 hasta el 20 de septiembre.
Entonces, si contamos al primero al 20, existen 20 días, ¿cierto? Y cada día dice que se producen 1000 piezas. Y si multiplicamos esos 20 días por las 1000 piezas, me da 20.000 piezas producidas hasta ese día. ¿Ya? Entonces, en total dice almacenadas hasta el 20 de septiembre vamos a tener, ay, perdón, 20.000 piezas, porque dice que estamos planeando solamente elaborar. Tampoco dice que se va a hacer una venta, que nada, solamente que se piensa elaborar. Entonces, el total de piezas que se van a almacenar van a ser las 20.000 piezas. Vamos al inciso B. Dice, almacenar tiene un costo. ¿Cuáles son estos costos relativos al almacenamiento? Haga un análisis. Cuando nosotros almacenamos mercadería, siempre incurren costos, porque en costo de inventario, en costo de mantenimiento de inventario, el costo de tener que apilarlas en un lugar, el costo del alquiler del almacén. Entonces, los costos relativos, y seguramente igual está en el PDF que les mandó el Dicen, pero yo les voy a dar en mis palabras o ya lo que me acuerdo sobre este temita, es el costo del mantenimiento del inventario, también está el costo de almacenaje, el costo del alquiler del almacén, entre otros, ¿ya? Pero siempre cuando se almacena más mercadería, siempre igual incurre un costo por el hecho de que está almacenada y se tiene que limpiar, se tiene que cuidar, se tiene que igual contar el stock relativamente, ¿ya? Y esa es la situación con sobreproducción por anticipación. ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta tal vez? No, ninguna. Ok. Sigamos. Vámonos al ejercicio número 4. El ejercicio número 4 dice, calcular la productividad de cada hora por trabajador en una empresa dedicada a la colección de techos falsos. Si sus 28 trabajadores trabajan cada una 2.100 horas al año, haciendo 215.000 metros cuadrados de techo. ¿Qué cambios se producirán si el índice de productividad aumenta un punto? ¿Qué pasaría si se produce una disminución de un punto? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es calcular el índice de productividad en la situación inicial, ¿ya? Porque dice qué cambios se producirían si el índice de productividad aumenta un punto. Entonces, una vez yo tengo el índice de productividad, yo lo aumento un punto. Y cuando en la otra situación, ¿qué pasa si se produce una disminución de medio punto? Entonces, son dos situaciones que empiezan en una situación inicial que no me está dando con los datos de este ejercicio. Por tanto, recuerden siempre, productividad siempre es una división de resultados entre recursos. ¿Ya? No hay por dónde perderse ahí. Siempre recuerden, resultados quiere decir ingresos totales, ventas estimadas o la producción total hecha hasta tal fecha, etc. Y los recursos quiere decir los costos, el mano de obra, la maquinaria, todo lo que tenga que ver con recursos, con cosas utilizadas para producir esos resultados. ¿Ya? Recursos. Productividad. Por tanto, lo primero que podemos notar aquí es que solamente me habla de mano de obra. Vean, cada hora por trabajador, solamente me habla de trabajadores, es una empresa dedicada a la colección de techos falsos. Los 28 trabajadores trabajan 2.100 horas al año y un total en el año hacen 215.000 metros cuadrados. Entonces,
productividad. Los resultados son esas 215.000 metros cuadrados producidos de techo, ¿ya? Metros, es la producción total que se ha tenido. Y se han usado 28 trabajadores y cada trabajador en un año hizo 2.100 horas. Entonces vamos a sacar nosotros con esta división el metro cuadrado de techo en cada hora, cuánto metro cuadrado de techo se produce. ¿Ya? Van a verlo a continuación. Sería 215.000 dividido 28 por 2.100. 3,66. ¿Ya? ¿Qué quiere decir este 3,66? Esto de aquí sabemos que automáticamente aquí abajo tiene un 1. Este 1 quiere decir hora. ¿Por qué? Porque se está multiplicando el total de horas que tenía la empresa, los 28 trabajadores por las horas trabajadas de cada trabajador. Entonces, aquí abajo está especificado en hora. Y aquí arriba está especificado en metros cuadrados de techo. ¿Qué podemos decir de esta división? Que cada hora trabajada, cada hora trabajada, se produjo 3,66 metros cuadrados de techo. Eso quiere decir esta división. Pero vamos a lo que nos dicen las preguntas. La primera pregunta dice, ¿qué cambios se producirán si el índice de productividad aumenta un punto? Entonces, inciso A. Y a este inciso A dice, tengo una productividad de 3,66. ¿Qué pasa si yo lo aumento un punto? La productividad sería 4,66. ¿Cómo se leería esta situación si se aumenta un punto? Que cada hora trabajada, si se aumenta un punto, se producirían 4,66 metros cuadrados de techo. Eso es lo que quiere decir. ¿Y por qué se puede dar? Hay dos situaciones por las que se puede dar esto de que se aumente la productividad. Una situación, voy a hacerlo con otro color, es que por ciertos motivos, tal vez motivación que les dio a los trabajadores aumenten la producción de metros cuadrados de techo. O sea, si se dan cuenta, si los productores logran producir más, o sea, con lo que tienen, o sea, estos 28 trabajadores ya no solamente hacen 215.000, sino hacen 300.000. Entonces, esto obligatoriamente tiene un efecto y el efecto sería que está aumentando la productividad. Cuando este valor es más lejos de 1, quiere decir que es muy ventajoso para la empresa. ¿Por qué? Porque está logrando utilizar sus recursos y obteniendo ingresos mucho más altos que en comparación de antes. Pero esta sería una situación que se aumenta la producción de metros cuadrados techos con esos 28 trabajadores y esas 2.100 horas trabajadas. O la otra situación sería de que yo utilice menos trabajadores y, o sea, menos costo. O sea, si yo incurro en un menor costo con la misma producción, igual se aumenta mi productividad. Entonces, menor o disminución en las horas de trabajo. O sea, si disminuyo las horas de trabajo y logro aumentar la producción, automáticamente logra tener una consecuencia que es que aumenta la productividad de la empresa en esta situación. Vámonos a la siguiente situación. Dice, ¿qué pasaría si se produce una disminución de medio punto? Entonces vamos al inciso B.
B. Y esta situación sería, la situación inicial es 3,66 menos 0,5, 3,16. ¿Qué quiere decir esta situación? Que cada hora trabajada se produjo 3,16 metros cuadrados de techo. Entonces, cuando baja este índice de productividad, quiere decir que está bajando la producción y no estamos logrando tener los resultados que teníamos antes. Seguramente hay algunas situaciones y esto se puede deber a dos situaciones igual. Una, que exista una disminución en la producción de metros cuadrados de techo, o otra es que se está aumentando las horas de trabajo, aumento, y se esté teniendo la misma producción que se tenía, ¿ya? Por ejemplo, si pasa esto, la disminución en producción de metros cuadrados de techo, esto lo de aquí abajo se mantiene constante. Si pasa esto de que se aumentan las horas de trabajo, esto lo de aquí arriba se mantiene constante. Es decir, solamente uno cambia, no es que los dos ocurren al mismo tiempo, por si acaso. Es una situación, esta sería una situación con lo otro constante. Constante quiere decir que está igual. Y esta sería la otra situación con lo otro está constante. ¿Hasta aquí alguna pregunta o duda? Claro, ¿no? Es bastante sencillito, solo es saber entender. ¿Qué es productividad? Solamente una división. Mientras más alto sea el valor, mejor es la situación de la empresa porque está obteniendo mayores ingresos con menores costos. Y mientras más bajo sea o inclusive igual a uno negativo, ya se considera que no es una situación favorable para la empresa. Bueno, este ejercicio, el número 5, dice, una empresa que produce tornillos dispone de las siguientes tecnologías. ¿Qué tecnología tiene mayor eficiencia? Calcular las productividades y explicar la razón de su elección. Entonces, lo único que tengo que hacer es sacar la productividad para cada tecnología. Vamos a sacar la productividad para la tecnología. Siempre recuerden, es división. Resultados. Los resultados son los tornillos producidos. En este caso serían 10.000 tornillos. 10.000 tornillos dividido entre las horas trabajadas, los 5 trabajadores por las 8 horas trabajadas. ¿Ya? Primero empezamos con ese. 10.000 dividido entre 5 por 8. 250. ¿Qué quiere decir este 250? Que por cada hora trabajada se están produciendo 250 tornillos. Vamos con la productividad de la tecnología B. 12.000 dividido entre 4 por 10. 12.000 dividido entre 4 por 10. 300. ¿Qué quiere decir esta tecnología? Que en cada hora trabajada se pueden producir 300 unidades con la tecnología B. Vamos con la tecnología C. Dice 9.000 dividido entre 6 por 4. 9.000 dividido entre 6 por 4. 375. ¿Qué quiere decir este valor? Que por cada hora trabajada se están produciendo 375 tornillos.
Entonces, cuando nosotros queremos escoger el que tiene mayor eficiencia, siempre vemos aquel valor que es mayor. O sea, mientras más alto este valor, va a ser mejor. ¿Ok? E- Entonces, en este caso, se elegiría la tecnología C. Pero si se dan cuenta o dirían, pero si en la tecnología C, o sea, solamente se están produciendo 9.000 tornillos. Pero lo que podemos interpretar es lo que siguiente, que solamente tiene 6 trabajadores y estos 6 trabajadores están trabajando 4 horas, es decir, medio tiempo. Y seguramente eso estaba logrando permitir que en cada hora producida ellos puedan producir más unidades. Y seguramente si yo le aumento tal vez o tal vez alguna otra motivación, puedan producir más unidades. Pero si se dan cuenta, menor tiempo trabajen, mayor están produciendo cada hora. Eso es lo que nos dice la tecnología C. Por ejemplo, la tecnología A dice, bueno, utilizo 5 trabajadores y los hago trabajar cada 8 horas. Perdón, 8 horas. Pero esta situación que cada hora ellos me producen 250 unidades. ¿Ya? Pero la tecnología B, tengo 4 trabajadores y yo a estos 4 trabajadores los matoneo, los hago trabajar 10 horas, pero me rinde cada hora, yo logro producir 300 unidades. Pero sin embargo, la tecnología se me dice, bueno, yo tengo 6 trabajadores, pero solamente los hago trabajar 4 horas y estoy logrando producir 375 unidades. Entonces, el que me conviene siempre es aquel que en cada hora trabajada yo logro obtener mayor cantidad de producción. Entonces, la tecnología que tiene mayor eficiencia sería la tecnología C y las productividades correspondientes en la tecnología A es 250 tornillos por hora, la tecnología B 300 tornillos por hora y la tecnología C 375 tornillos por hora. Se escoge la tecnología C porque se está obteniendo una mayor producción en cada hora trabajada. Y ahí termina el ejercicio C. Y los últimos dos son divisiones igual. Si se dan cuenta es productividad. Entonces, 6 sería. En un restaurante donde se generan servicios de alimentos valuados en 4.000 bolivianos por día, se generan costos totales de 3.000 bolivianos por día. ¿Cuál es la productividad o cuál es la medida de su productividad? Entonces, la productividad de este restaurante, recuerden, generan servicios, es como su ingreso total. 4.000 bolivianos se está generando. Y tienen costos por día de 3.000 bolivianos. Divido 4.000 entre 3.000 y me da 1,33. ¿Qué quiere decir este valor? La medida de su productividad es 1,33 bolivianos. Por cada un boliviano utilizado o invertido en este restaurante, se está logrando generar o tener un ingreso de 1,33 bolivianos. Entonces, por cada un boliviano invertido, si le quieren decir, se generan 1,33 unidades, perdón, no es unidades, 1,33 bolivianos de ingreso. ¿Ya? Eso es lo que nos trata de decir. Y por último, el ejercicio 7 bis. ¿Qué ocurre cuando la producción sube de 12.000 dólares por día a 1.500 dólares por día? Bueno, sería una... Bueno, no sé, tal vez hay un error. Mientras se mantiene constante los insumos de 100 dólares por día, hacer un análisis y concluir. Yo creo que como dice subir, seguramente se comió un cero y debe ser 15.900. Entonces nos vamos a basar en esa premisa de que como dice subir, sería de 12.000 a 15.900 dólares. Primero,
Mi internet creo que está un poquito mal. Un ratingo me van a esperar, por favor. Ya, creo que ya. Van a disculpar, mi internet se noqueó. 12.000 entre $100 es 120. Entonces, la situación inicial me dice que por cada un dólar invertido se está logrando un ingreso total de $120. O sea, estamos siendo súper productivos con esta situación. Pero dice que hay otra nueva situación que con la misma cantidad de insumos producidos, de insumos invertidos, estoy logrando producir 15.900 unidades. Entonces, si yo divido 15.900 entre 100, me va a dar 159. ¿Qué quiere decir? Que por cada un boliviano invertido estoy logrando generar un dólar invertido estoy logrando generar $159. Entonces, hacer un análisis y concluir. El análisis sería, ¿se está siendo eficientes en la producción? Su índice de productividad aumenta de 120 a 159. Este valor de 159 se interpreta de la siguiente forma. Por cada un dólar invertido en insumos, se generan 150 dólares de ingreso por día. Listo. Y ahí termina todo el ejercicio de productividad. Hasta aquí, chicos, ¿alguna duda o pregunta sobre el tema 1? Si se dan cuenta, es solamente división, es netamente división y